Buenas tardes, mi nombre es Ana Keila Martínez, formo parte del grupo número 7, el cual está conformado por José Mata, Anthony Pacheco, Sofía Lozada y mi persona. Hoy les hablaremos un poco sobre las reservas de petróleo y gas en la industria petrolera. Voy a comenzar con las reservas. De acuerdo a la clasificación en conjunto de la SPE, Society Petroleum Engineers, la WPC, World Petroleum Council, y la APG, American Association of Petroleum Geologists, también conocidas como la clasificación SPE, WPC, APG, las reservas son los volúmenes estimados de petróleo crudo, condensado, gas natural, líquido del gas natural y sustancias asociadas que se puedan anticipar. Estas pueden ser recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas desde una fecha dada en adelante, bajo condiciones económicas existentes, prácticas operacionales establecidas y bajo las regulaciones gubernamentales actuales. La estimación de reservas está basada en la interpretación de datos geológicos y de ingeniería que estén disponibles al momento de la estimación. Las reservas, a su vez, son revisadas por el comportamiento de producción de los yacimientos, disponibilidad de nuevos datos geológicos o cuando llegan a cambiar las condiciones económicas. Las reservas no incluyen los volúmenes de petróleo crudo, condensado, gas natural o líquido del mismo gas natural que se mantengan en los inventarios. Si es requerido para reportes financieros u otros propósitos específicos, las reservas pudieran ser reducidas por situaciones legales y procedimientos perdidos. La posesión de la propiedad de reservas puede cambiar debido a la expiración de licencias o contratos de producción cuando estén relacionadas a reservas asignadas y tales cambios pudieran ser identificados por cada clasificación. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de reservas. Las reservas de hidrocarburos se pueden clasificar de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia, a las facilidades de producción y también de acuerdo al método de recuperación. Vamos a definir lo que es la clasificación de acuerdo a la incertidumbre de ocurrencia. Toda estimación de reservas envuelve algún grado de incertidumbre, lo cual va a depender principalmente de la cantidad y confiabilidad, es decir, la veracidad de los datos geológicos y de ingeniería que estén disponibles en el momento de la estimación o la interpretación de los datos. El grado relativo de incertidumbre puede conllevar a clasificar a su vez las reservas en probadas y no probadas. Las no probadas tienen un menor grado de certeza de ser recuperadas a diferencia de las probadas y pueden ser subclasificadas como probables o posibles, para así denotar el incremento progresivo de la incertidumbre. Las probadas son los volúmenes de hidrocarburos que están estimados con razonable certeza y recuperables de yacimientos conocidos, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible y bajo condiciones operacionales económicas. Y también podemos decir que las regulaciones gubernamentales que prevalezcan en ese momento. Me refiero a razonable con certeza si indica algún grado de confianza y donde las reservas van a ser recuperadas, donde podemos decir que las reservas van a ser recuperadas. Cuando me refiero a probada, me quiero decir que al volumen estimado de reservas y no justamente a la productividad de los pozos o yacimientos. La clasificación según las facilidades de producción de las reservas probadas, tenemos las desarrolladas, que están representadas por el volumen de hidrocarburos comercialmente recuperables del yacimiento por los pozos e instalaciones de producción disponibles. Dentro de esta definición podemos incluir las reservas detrás de la tubería de revestimiento que requieren un costo menor y generalmente no requieren uso de taladro para incorporarlas a producción. También se incluyen las que se esperan obtener por la aplicación de métodos comprobados de recuperación suplementaria cuando los equipos necesarios hayan sido instalados. Vamos a hablar un poco sobre las reservas probadas no desarrolladas. Las probadas no desarrolladas son los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos que no pueden ser recuperados comercialmente a través de los pozos e instalaciones de producción disponibles. Estas incluyen las reservas que están detrás de la tubería de revestimiento que requieren un costo mayor para incorporarlas a producción y también las que necesitan de nuevos pozos e instalaciones o profundización de pozos que no hayan penetrado el yacimiento.
Las empresas deben mantener actualizada la información sobre la proporción entre las reservas probadas no desarrolladas y las probadas desarrolladas, y así realizar un esfuerzo significativo en desarrollar estas últimas. Tenemos también lo que son las reservas probables. Estos son los volúmenes estimados de hidrocarburos asociados a acumulaciones conocidas, en los cuales la información geológica de ingeniería contractual y económica bajo las condiciones operacionales prevalecientes indican que éstas se podrían recuperar. Estas pueden ser estimadas suponiendo condiciones económicas futuras diferentes a las utilizadas por las reservas probadas. También podemos definir las reservas posibles, como mencioné anteriormente, y estos son los volúmenes de hidrocarburos asociados a las acumulaciones conocidas, en los cuales la información geológica y de ingeniería indican que podrían ser recuperadas bajo condiciones operacionales y contractuales que prevalezcan en ese momento. Estas podrían ser estimadas suponiendo condiciones económicas futuras diferentes a las utilizadas por las reservas probadas. La clasificación de acuerdo al método de recuperación, tenemos las reservas primarias, que son las cantidades de hidrocarburos que se pueden recuperar con energía propia o natural del yacimiento. Las reservas suplementarias, que son las cantidades adicionales de hidrocarburos que se pudieran recuperar como resultado de la incorporación de una energía suplementaria al yacimiento a través de los métodos de recuperación suplementaria, como lo es la inyección de agua, de gas, los fluidos miscibles o cualquier otro fluido de energía que ayude a restituir la presión del yacimiento y así desplazar los hidrocarburos, aumentando así el proceso de extracción del petróleo. La recuperación mejorada incluye todos los métodos que complementan la energía natural del yacimiento para incrementar la recuperación final del mismo. Y estos métodos, para finalizar, incluyen mantenimiento de presión, inyección cíclica, inyección de agua, los métodos térmicos y la inyección de químicos. Gracias. Buen día, mi nombre es José Mata y expondré cuáles son los métodos utilizados en Venezuela para el cálculo de reservas. Para calcular reservas se utilizan distintas metodologías o sus combinaciones de acuerdo a la información disponible y el estado de desarrollo de los yacimientos. El cálculo de las reservas e hidrocarburos es un proceso complejo que se efectúa aplicando la información geológica y la ingeniería a los métodos determinísticos y el uso de sus diferentes formas para calcular dependiendo de la cantidad y calidad de la información disponible y el grado de desarrollo de los yacimientos. Los métodos determinísticos utilizan los valores puntuales que representan el mejor estimado de cada parámetro geológico, de ingeniería y económico en la estimación de las reservas para cada caso. Un ejemplo de esto que tenemos en los métodos volumétricos que se utilizan para calcular los hidrocarburos originales en sitio, POEs, GOEs y COEs, con base en el modelo geológico que geométricamente describe el yacimiento y a las propiedades de la roca y de los fluidos. El método volumétrico es el adoptado por el Ministerio de Energía y Minas y Petróleo como método oficial para el cálculo de las reservas. Estos cálculos pueden estar apoyados por cualquier otro método. Para calcular el petróleo y el gas asociado, el petróleo original en sitio se calcula usando la siguiente ecuación. El POE es igual a 7758 por el área, por el espesor, por la porosidad, por la saturación inicial del petróleo entre el factor volumétrico inicial del petróleo. Una vez obtenido el POE, al aplicarle el factor de recobro, se obtienen las reservas de petróleo recuperable. Asimismo, este petróleo tiene gas asociado que se encuentra originalmente en el sitio y se calcula de la siguiente forma. Se obtiene en función de la relación gas-petróleo original en sitio, que sería RCI. Por lo tanto, multiplicamos el POE por el RCI. El cálculo original en la capa de gas, cuando
pasa a una fase por debajo del punto de burbujeo, se origina una capa de gas y esta se calcula mediante la siguiente relación. El GOE será igual a 43.560 por el volumen ocupado por el gas, por la porosidad de la roca, por la saturación del gas inicial, entre el factor volumétrico del gas inicial. El gas no asociado, eso se refiere a los yacimientos originalmente que son puro gas, generalmente gas seco o gas condensado, y su valor se obtiene por la fórmula 43.560 por el volumen, por porosidad, por saturación gas inicial, entre el factor volumétrico del gas inicial. En estos valores debe hacerse hincapié en la determinación de las características intrínsecas de dicho gas, como son la composición, la gravedad específica, viscosidad, etc. Para calcular el gas condensado en sitio, a condiciones estándar, se calcula mediante la siguiente relación. El gas condensado original en sitio va a ser igual a 43.560 por el área, por el espesor, por la porosidad, por la saturación de gas condensado inicial, entre el factor volumétrico del gas condensado inicial. A través de esta relación se puede calcular luego el gas seco original en sitio proveniente del gas condensado mediante la siguiente ecuación. El gas seco original en sitio es el gas condensado original en sitio que nos dio anteriormente por la fracción del gas. Y para calcular los líquidos condensados originales en sitio, se multiplica ese gas condensado original en sitio por la fracción del gas entre el RGCI, que es la relación de gas condensado inicial. Luego tenemos el cálculo por curvas de comportamiento de producción, que se utilizan con frecuencia para estimar las reservas remanentes mediante la extrapolación del comportamiento de producción y ayudan en el diagnóstico del mecanismo de empuje en los yacimientos cuando se dispone de suficiente historia de producción. Los principales tipos de curvas de declinación se refieren a las variables de producción diaria versus el tiempo y la producción diaria versus la producción acumulada. Luego tenemos el cálculo por balance de materiales, el cual se utiliza para calcular el petróleo original en sitio y cotejar con el resultado obtenido por el método volumétrico. El éxito de la aplicación de este método requiere de la historia de presiones, datos de producción y análisis PVT de los fluidos del yacimiento que permiten asimismo predecir el petróleo recuperable. Luego, por último, tenemos el cálculo por simulación numérica, que consiste en la utilización de modelos matemáticos que simulan los procesos que tienen lugar en el medio poroso durante la producción del yacimiento. Se basa en la disgregación del yacimiento en un número de bloques, lo cual permite considerar sus heterogeneidades y predecir su comportamiento. La validez de este método requiere de una buena definición geológica del yacimiento y de las características de su fluido. Para cotejar estos métodos tenemos unos ejemplos aquí. Por ejemplo, tenemos el método volumétrico, en el cual se expone un yacimiento volumétrico de petróleo y gas asociado con la siguiente información petrofísica. Ahí está con el área, tiene el factor volumétrico del petróleo inicial, las saturaciones iniciales, el espesor de la arena netra petrolífera y la porosidad. Y tenemos unos factores de recobro que en este caso serían 32% para el petróleo y 52% para el gas. Esos factores de recobro son tomados mediante yacimientos que están circundantes a este yacimiento en específico. Como vemos, colocamos los valores en la fórmula. Tenemos un POE de 336 millones de barriles normales y un GOE de 212 millones de mil millones de pies cúbicos normales. Aplicándole la multiplicación por las reservas por el factor de recobro, se obtienen las reservas, que en este caso sería para el petróleo de 107,788 millones de barriles normales y para el gas serían 110 mil millones de pies cúbicos normales de gas. Luego tenemos un ejemplo con un gráfico de comportamiento de producción que sería para una declinación exponencial. Tenemos toda esta tabla de datos, es cada 5 meses.
Se tienen aquí los valores por los que trabaja con Excel, y en este caso se tiene la gráfica en la cual se tiene una tendencia en línea recta en la cual podemos obtener el caudal inicial y obtener así de una vez el POE y las reservas de petróleo con las ecuaciones que están allí. Gracias. Hola, mi nombre es Sofía Lozada. A continuación les voy a hablar un poco acerca de las normas para el sometimiento de los cambios de reservas. En esta sección se describen las normas y procedimientos para la elaboración de presentación de la información escrita, es decir, los mapas, las figuras y la simbología oficial que debe usarse. Se presenta el esquema que debe seguirse para representar la información mínima requerida que debe contener la solicitud. La empresa debe consignar ante la Oficina de Correspondencia del Ministerio de Energía y Petróleo una copia del documento de solicitud, acompañado de una copia del correspondiente informe técnico. Una vez que el proceso de certificación del cambio de reservas haya culminado y en el caso de ser aprobado la solicitud, la empresa debe entregar 2 copias del documento de solicitud y de la versión del informe técnico resultante de las observaciones generadas por parte de la Dirección General de Exploración y Reserva de Hidrocarburos. Durante el proceso de certificación, la actividad generadora de cambios de reserva puede ser descubrimiento, extensión o revisión. El sometimiento de cambios de reserva debe presentar información gráfica que soporte lo que está descrito en el texto de la misma. El contenido gráfico se clasifica en figuras y mapas que deben presentarse siguiendo las normas establecidas por el Ministro de Energía y Petróleo, las cuales se describen en este manual. El informe técnico, los gráficos y cualquier anexo que lo acompañe debe representarse en idioma español, así como todas las figuras y mapas que se representen en la solicitud deben ser nítidos y perfectamente legibles. Entonces tenemos 5 normas esenciales para el sometimiento de cambios de reserva, que son documento de solicitud, contribuciones de reservas probadas, hoja de datos, historia de cambios de reservas y comentarios técnicos o informe técnico. Entonces tenemos primero documento de solicitud. Este es preparado por el representante legal de la empresa. Deberá contener tipo de reservas primarias o suplementarias, nombre del yacimiento, campo de jurisdicción y estado, actividad que genere el campo, descubrimiento, extensión o revisión. Este también debe tener un resumen por campo de los cambios de reservas de petróleo y gas natural. Estos deben ser expresados en miles de barriles y millones de pies cúbicos respectivamente. Segundo, contribuciones de reservas probadas. Consiste en una tabla de los cambios sometidos en la solicitud y esta debe contener nombre de los campos. Estos deben estar organizados por orden alfabético. Nombre del yacimiento, organizados también por orden alfabético dentro de cada campo. Tipos de hidrocarburos siguiendo la nomenclatura identificada en la tabla número 3. Volumen de la contribución de petróleo en MBN, miles de barriles normales, y volumen de contribución de gas en MMPCN, que serían millones de pies cúbicos normales. Volumen resultante del petróleo también en MCN, miles de barriles normales, y el gas en MMPCN, dicho anteriormente, millones de pies cúbicos normales. Por último, este debe contener observaciones. Debe indicarse la actividad generadora de cambio, es decir, descubrimiento, revisión, donde se debe especificar si la razón del cambio obedece a cambios de los parámetros de un yacimiento, creación de un yacimiento por fusión, creación de un yacimiento por división y eliminación de un yacimiento. Tercera norma. Hoja de datos básicos. Es el formato oficial para presentar datos básicos del yacimiento al Ministerio de Energía y Petróleo, especialmente diseñada para calcular las reservas por el método volumétrico. Existen 4 formatos que son dato básico 1, condensado y gas natural asociado, dato básico 2, de petróleo y gas natural asociado en solución y en capa de gas, dato 3,
Dato básico 3 de gas natural no asociado. Y por último, el dato básico 4 de petróleo crudo por recuperación suplementaria. Cuarta norma, historia de cambios de reservas. Para registrar la evolución del yacimiento en el informe técnico debe incluirse una breve relación histórica por sometimientos anteriores, donde indica la siguiente información: actividades generadoras de cambios, allí va el descubrimiento, la extensión o la revisión, volumen de reservas incorporadas, volumen resultante de reservas totales, razón de cambios y factores de recobro. Quinta y última norma, pero no menos importante, que son los comentarios técnicos o el informe técnico. Se debe presentar razones y justificaciones que soporten el cambio. El informe debe contener resúmenes y comentarios geológicos y de comportamientos de yacimientos, todos soportados por estudios recientes y basados en datos locales. Bueno, estas fueron 5 normas para el sometimiento de cambios de reserva. Espero que les haya gustado esta información, ya que todo lo relacionado al sometimiento de reservas de hidrocarburos es pilar fundamental para el desarrollo sustentable del país, ya que las mismas permiten obtener ingresos con la finalidad de crear nuevos proyectos en el área petrolera, con el fin de potenciar la producción de hidrocarburos y elevar la calidad de vida de los habitantes. Bien, continuando con la presentación, mi nombre es Anthony Pacheco y les voy a hablar sobre el sometimiento de cambios de reservas por descubrimiento. Las reservas generadas por descubrimientos están básicamente relacionadas con los programas de perforación exploratoria. En el caso A se tiene la determinación del área probada y el área probada estará determinada por los límites naturales del yacimiento, como lo son las fallas, acuñamientos de arena, contactos de fluidos, entre otros, de acuerdo a la interpretación geológica que se tenga disponible para el momento, y debe identificarse en el mapa con la simbología oficial. Cuando no se conoce el contacto de fluidos, se usan límites arbitrarios, los cuales deberán ser paralelos a los contornos estructurales. En el caso B, se tiene la determinación del espesor. El espesor promedio de arena neta deberá respetar, primero, el espesor interpretado en el registro del pozo descubridor y, segundo, deberá respetar el modelo sedimentológico planteado en el informe técnico. Caso C, la determinación de los parámetros básicos. Y los parámetros básicos serán determinados por los métodos técnicos correspondientes. En el caso de tener que usar correlaciones con otras áreas, deben identificarse y explicarse en el texto del informe técnico. Estos valores deben reportarse en la tabla de datos básicos correspondiente en la columna de descubrimiento y en la columna de yacimiento a oficializar. Caso de la determinación del factor de recobro. El factor de recobro debe ajustarse a las características del comportamiento del yacimiento o por analogías con yacimientos de áreas cercanas. E. Registro del pozo. Debe anexarse una copia del registro de completación del pozo descubridor. F. Oficio de completación. Debe anexarse una copia del oficio de completación oficial del pozo. También se tiene, número 2, sometimiento de cambios de reservas por extensión. Son los cambios generados básicamente por la perforación de pozos de avanzada, los cuales son: A. La determinación del área probada. Se tomará el área probada aquella que existe en el modelo geológico, con las modificaciones que resulten de la nueva información suministrada por el pozo que origina la extensión. B. La determinación del espesor. El nuevo espesor promedio de la arena neta se estimará tomando en cuenta el valor aportado por el pozo que origina la extensión. C. La determinación de los parámetros básicos, y los cuales se actualizarán con la nueva data obtenida del pozo, y su variación debe reportarse en la tabla de datos básicos correspondiente.
manteniendo la información anterior de la columna de descubrimiento. D. Determinación del factor de recobro. El factor de recobro resultará de la actualización al tomar en cuenta la nueva data generada por el pozo que genera la extensión. E. Registro del pozo. Debe anexarse una copia del registro de completación del pozo que genera la extensión. También se tiene número 3, sometimiento de cambios de reservas por revisión. Las revisiones se generan de la reinterpretación geológica y de los parámetros de yacimiento y generan aumentos o disminuciones en las cantidades de reservas probadas de un yacimiento. Los cambios de reservas por revisión pueden generar a un nuevo yacimiento por fusión de dos o más yacimientos preexistentes. También puede generar B, dos o más nuevos yacimientos por división de uno o más preexistentes. También C, la eliminación de uno o más yacimientos por los cambios generados en los puntos anteriores. D, cambios por revisión de los parámetros de yacimiento. Cuando se crea un yacimiento, sus datos básicos deben reportarse en la columna Yacimiento a oficializar. Mapas de reservas. Este tipo de mapa debe contener toda la información necesaria para la interpretación del modelo geológico, ya que constituye el soporte de sus reservas de hidrocarburos. Los mapas que acompañan la solicitud de cambios de reservas obtienen el rango de mapas oficiales al momento en que la solicitud es aprobada por el Ministerio de Energía y Petróleo. Bien, como conclusiones, se tienen que, 1. Para que exista una reserva petrolera, esta debe cumplir con la condición de ser económicamente extraíble. De lo contrario, no puede ser considerada como una reserva. Número 2. La cantidad y la calidad de información geológica pueden garantizar con certeza un proyecto exitoso de estimación de reservas de hidrocarburos. Número 3. Es necesaria la presentación y registros de la información de las reservas ante los organismos competentes. Número 4. Una vez obtenidos los resultados de estimación de cada reserva, los porcentajes de explotación son manejados a criterio de cada empresa. Muy bien, esto ha sido la presentación del grupo número 7. Muchas gracias por su atención.